Hola. Buenos días a todas, a todos en este caso. Bienvenidos a la sede universitaria y al debate Estrategias Europeas, Adaptación al Cambio Climático, su efecto y gestión a nivel regional y local. Una actividad organizada por la Unión Valenciana de Europeístas y Federalistas, en colaboración con la sede universitaria de la Universidad de Alicante, en la que estamos ahora mismo, también en colaboración con la asociación Jean Monnet, y que, bueno, responde un poco a una inquietud y a una necesidad que desde la Unión Valenciana de Europeístas y Federalistas detectamos o, digamos, contemplamos en relación a las elecciones europeas que tendrán, al Parlamento Europeo, que tendrán lugar el día 9 de junio, y al ambiente, digamos, que se observa en la sociedad en relación a las políticas europeas y cómo llegan a nivel local y, en este caso, de manera específica, aquellas vinculadas con el medio ambiente y la adaptación al cambio climático. Para ello, consideramos que sería de interés poder organizar esta actividad informativa y formativa también, que será retransmitida vía streaming por Internet, pero además será grabada y podrá ser de utilidad el día de mañana en redes sociales o en cualquier otro foro que se quiera utilizar el vídeo de la sesión. Para hablar de este tema, qué mejor que contar con dos personas especialistas en la materia, con los que contamos hoy aquí y a los que agradecemos su participación y su buena disposición para participar, que son, en primer lugar, Charo Navalón, que es doctora en Geografía, profesora titular en el Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, y además es diputada en Cortes, portavoz de Medio Ambiente por el Grupo Socialista. También contaremos con don Jorge Olcina, que es catedrático de universidad en el Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, pero que además es el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante y director de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Alicante. Sin más, le cedo la palabra al profesor Jorge Olcina. La actividad contará con dos intervenciones, cada uno tendrá su intervención de aproximadamente unos 20 minutos y después se abrirá un turno de preguntas, algunas ya están preparadas, algunas las que ustedes quieran lanzar, para que se pueda alimentar el debate y el diálogo entre los ponentes. Sin más, Jorge, cuando quieras, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a la sede, y es un placer participar en esta mesa con Alberto, que ha tenido esta iniciativa de fomentar el debate de un tema para mí clave, como es Europa y la implicación que tiene en las políticas ambientales y muy específicamente en lo que vamos a hablar hoy, que es el cambio climático, y compartir también con Charo Navalón, pues por muchas razones, ¿no? Además de ser compañera y amiga en la universidad, en el departamento, también por su implicación, ¿no? en las políticas y bueno, su defensa de las cuestiones, ¿no? de la ciudadanía europea en diferentes materias, ¿no? Y el medio ambiente es una de las que a ella le preocupa desde hace tiempo. Por tanto, bueno, vamos a hablar, pensábamos que lo mejor era dedicar unos primeros minutos a que tanto Charo como yo expusiéramos a grandes rasgos, ¿no? las ideas que tenemos de esta cuestión, y luego pues podemos establecer un turno de preguntas, debate, etc. Bueno, pues como les decía, para mí las políticas europeas en materia de medio ambiente y de cambio climático específicamente pues han sido un soplo de aire fresco y necesario para nuestro país, ¿no? Y esta sesión dedicada a las estrategias
que se pueden adoptar en la escala regional y local es fundamental, ¿no? Porque son las dos escalas básicas donde el ciudadano, por así decirlo, se ve más implicado y donde pueden tener más efecto la gran política mundial y, en nuestro caso, europea en materia de lucha contra el cambio climático. Les quiero presentar los últimos datos, el informe de Copernicus que se ha hecho público hace unas semanas sobre el estado del clima en el mundo y en Europa en el año 23. Bueno, quizá lo más destacable, lo que a mí más me preocupa son dos gráficos. El de la esquina superior, que nos refleja el número de días al año que ya superamos el 1,5 grados previsto por el Acuerdo de París, como saben, como objetivo para final de siglo, ¿no? Ahora veremos una proyección que hay de alcanzar ese 1,5 grados y los 2 grados, que sería lo no deseable, pero parece que es el objetivo quizá realista a la vista de cómo está el tema de las emisiones en estos momentos, y todo el proceso se va a adelantar más de lo que nos gustaría. El otro gráfico es el que tienen aquí en la parte inferior, este gráfico negro, que nos refleja la acumulación de calor en las cuencas oceánicas, ¿no? Es particularmente a mí el tema que ahora más me preocupa, cómo ese calor que se está produciendo por ese efecto invernadero generado por los gases emitidos por la combustión de combustibles fósiles, no solo está calentando el aire, que ya lo notamos y tenemos mediciones, sino que se está acumulando en los primeros metros de las cuencas marinas, ¿no? Y este quizá es el mayor problema, ¿no? El calor residual que va permaneciendo en la cuenca oceánica tarda más en salir a la atmósfera, por así decirlo, en normalizarse que la propia temperatura del aire, ¿no? Lo cual nos asegura, nos garantiza calentamiento para más años de los necesarios, aunque redujéramos las emisiones de un modo drástico, que es un poco el objetivo que persigue Europa para mediados de siglo, ¿no? El otro es el informe de las regiones europeas, el informe de la Unión Europea. En el último que se ha publicado, dedicado al balance del año 23, se ha incluido un apartado de cambio climático con dos temas de interés. Uno, el efecto del cambio climático en las infraestructuras básicas, carreteras, puertos, ferrocarril, aeropuertos en Europa, y por otra la pérdida o el efecto que va a tener el posible en la pérdida de demanda de turismo para diferentes escenarios de temperatura, ¿no? Y como ven, la Unión Europea está trabajando no solo ya con modelos de 1 grado, de 2, que digamos sería lo lógico en el contexto de los acuerdos internacionales, sino que estamos trabajando en escenarios de subida de 3 y 4 grados, ¿no? Lo cual ya sería bastante problemático si llegamos al menos a superar esos 2 grados, ¿no? Pero a la vista de cómo están yendo las emisiones a nivel planetario, estamos en un proceso planetario con efectos regionales, es por donde tienen que ir al menos la modelización inicial para que la planificación lo lleve en cuenta. Y lo último es que hace unas semanas se publicó el dato de presencia de CO2 en la atmósfera terrestre y este año volvemos a batir un nuevo récord. El balance se suele hacer al final de la temporada de invierno en el hemisferio norte, es el hemisferio que más emite, como saben, y además en inviernos cuando más emisiones se producen, sobre todo por efecto de la necesidad de calefacción, ¿no?, que hay, y mucha de ella no solo es en Europa, en todo el hemisferio norte depende de los combustibles fósiles. Bueno, pues hemos vuelto a batir un récord. Llevamos así desde el año 58 y ningún año ha tenido una porción de CO2 en la atmósfera inferior a la del año anterior, ¿no? Bueno, preocupación porque a pesar de los acuerdos internacionales no conseguimos frenar el proceso de calentamiento, ¿no? Todo esto va a tener una repercusión, como ven, en la biodiversidad. Ahí tienen para diferentes escenarios. Se está trabajando, ya les digo, con escenarios de 3 y 4 grados. Y luego es que estamos también, como reflexión de conjunto, en una década decisiva. Esta década de los años 20 del siglo XXI es fundamental para cumplir compromisos a los que
en todo el mundo nos hemos apuntado, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el caso concreto de Europa, a conseguir el objetivo 55, como se llama, el de 2030, una reducción del 55% de emisiones, con toda la implicación que eso lleva en el cambio del modelo energético y en el cambio económico, en definitiva, ¿no? Ahí tienen el informe que hace Eurostat del grado de cumplimiento de los ODS para el año 23, y ese objetivo que yo les he marcado ahí en color amarillo, el objetivo 13, es el directamente vinculado con la acción por el clima. Bueno, pues estamos en una posición bastante retrasada respecto a otros objetivos que en el contexto europeo van más avanzados en su grado de cumplimiento, ¿no? Bueno, les decía que Europa es fundamental, lo ha sido desde la incorporación de España, 85-86, en materia ambiental. Si no estuviéramos en Europa, el estado del medio ambiente en España sería muy distinto, podríamos decir mucho peor, del que afortunadamente podemos disfrutar en algunos sectores gracias a la necesidad, obligación de cumplimiento de las normativas europeas, fundamentalmente de las directivas, ¿no? ¿En qué materia se han producido avances? Bueno, en planificación territorial, aunque no hay una ley, sí que hay una estrategia europea para planificar sosteniblemente los territorios. En materia de agua fue fundamental la Directiva Marco del año 60. Nos ha marcado la hoja de ruta de cómo hay que planificar el agua en los países europeos, apostando más por la calidad y menos por la cantidad. Esto en España nos cuesta entenderlo, pero es un poco la línea de trabajo de la Unión Europea. Ha salido un reglamento de cambio climático, como saben, en el año 21, es lo que se llama la ley del clima. Realmente no es una ley del clima, es un reglamento digamos, de apuesta, ¿no?, por el necesario cambio del modelo energético en Europa y la necesidad de implementar políticas de adaptación, ¿no? Y lo último que tenemos sobre la mesa es la ley que se ha llamado de restauración de la naturaleza, que saben que ha sido aprobada por el Parlamento, falta el trámite final, ¿no?, del Consejo de la aprobación definitiva, y que va a suponer una pequeña gran revolución, ¿no?, en materia de protección, conservación ambiental en los territorios europeos, ¿no? Es un paso más decisivo respecto a la Directiva Hábitat del año 92, con la puesta en marcha de la Red Natura. Bueno, pues esto es un paso mucho más avanzado con necesidad de cambiar un poco algunas políticas que se están llevando a cabo en países europeos de planificación y gestión del medio ambiente. Yo les he preparado este cuadro síntesis, ¿no? Siempre se suele hacer el distingo entre los países del norte más avanzados y los del sur, mediterráneos, que vamos un poco a remolque en materia ambiental. No es del todo así, Miren, en materia de planificación y gobernanza del agua hay mucha mejor planificación y gestión desde los países del sur. España, por ejemplo, es de los pocos países europeos que tenía organizada su gestión en cuencas hidrográficas, aunque pueda parecer extraño, que ahora les llamamos demarcaciones. En materia de depuración, los países mediterráneos, muy especialmente España, ha llevado a cabo una serie de acciones decisivas, ¿no?, para la depuración de las aguas y la posterior reutilización. Europa, en su Directiva 91 de depuración, se olvidó de la parte de reutilización. Ahora, como saben, ha modificado esa directiva de depuración de aguas y ya incluye la reutilización como una política importante de la Unión Europea, porque las sequías han empezado a preocupar también en el centro y norte de Europa. Pensaban que era un tema de los países del sur, la falta de agua y la menor precipitación, pero han visto que en los últimos años los efectos del cambio climático pueden acentuar también la intensidad de las sequías. En esa parte funcionamos mejor de momento, ¿no?, en el estado actual en los países del sur. Es verdad que en materia de cambio climático, lo que es planificación, gestión, adaptación, ¿no?, de políticas de cambio climático, llevan años trabajando en los países del centro y norte de Europa de una manera muy eficiente. España nos hemos incorporado un poco después, pero
estamos yendo un poco a pasos acelerados, ¿no?, para poder llevar el ritmo de exigencias en materia de cambio climático que nos pide Europa. La red Natura también está mucho más desarrollada en los países del norte que en los países del sur. Recordemos que regiones españolas han tardado mucho en aportar su lista de espacios de protección para configurar la red Natura. En contaminación atmosférica estaríamos a la par. Hay algunos elementos de contaminación, algunas sustancias donde en el norte son más problemáticas que en el sur. Sin embargo, en el sur empieza a preocupar, por ejemplo, mucho el tema del ozono troposférico y ahora también el tema del polvo atmosférico, del polvo sahariano, que está llegando con más frecuencia. Y luego, en materia de planificación territorial, es verdad que países y regiones del norte de Europa llevan años trabajando por la sostenibilidad de los territorios. Aquí en los países mediterráneos, y en el caso nuestro español, como saben, nos cuesta mucho el implementar medidas de sostenibilidad en la ordenación del territorio. Pensemos que las escalas regional y local, sobre todo la local, que es fundamental en el movimiento del suelo, le cuesta mucho incorporar los principios de la estrategia territorial europea. Hay pocos ejemplos que puedan servirnos como buenas prácticas a la hora de desarrollar esta cuestión, ¿no? Porque hemos tenido aquí en España una mentalidad muy de transformar el territorio, que la transformación a toda costa era un signo de desarrollo, de crecimiento económico. Bueno, pues vemos que eso no siempre es así, y que ese crecimiento, esa continua transformación puede tener el efecto contrario. Miren, en Europa se está trabajando muy bien esta cuestión del cambio climático. Tenemos una agencia como Copernicus, tenemos la Comisión Europea con su unidad de investigación, el JRC, tenemos el informe PESETA que se va actualizando cada X años, ahora están preparando el quinto informe. Bueno, pues ahí tienen un poco el balance de efectos que puede tener el cambio climático en términos de pérdida de bienestar para la sociedad europea. Como ven, los países siempre del sur somos los más afectados porque somos realmente una región, un hotspot de cambio climático, sobre todo los ribereños en la cuenca del Mediterráneo. Y como ven, trabajando con modelos de proyección de 3 grados de subida de aquí a final de siglo. En España nos falta hacer una evaluación económica del impacto del cambio climático. Se hizo un primer informe año 2004-2005 y desde entonces no se ha vuelto a hacer. Es verdad que se ha elaborado un plan de adaptación al cambio climático que está muy bien, ahora se va a actualizar, pero nos falta un estudio de conjunto del impacto que podría tener en la economía el cambio climático en nuestro país. Se habla de cifras en el horizonte 2050 de pérdidas entre el 5 y 20% anual del PIB si no se hace nada, ¿no? Bueno, es una horquilla muy grande y son muchos miles de millones de euros, ¿no?, los que están en juego. Por tanto, sirva este contexto, ¿no?, de las elecciones europeas para también poner de manifiesto que hay algunas acciones que el Gobierno español va a tener que desarrollar en los próximos años, ¿no? Miren, ¿qué preocupa en Europa en materia de cambio climático ahora? Pues el impacto que están teniendo las olas de calor, el calor. Hemos pasado de tener preocupación por las inundaciones, que la hemos tenido, tenemos una directiva europea de inundaciones desde el 2007, del frío a el calor como agente que provoca, sobre todo, víctimas en el espacio europeo, ¿no? Como ven, las pérdidas de vidas humanas en Europa se producen fundamentalmente desde el año 80, ese periodo que ha hecho el Banco Europeo de Inversiones en un reciente informe, un 91% de las víctimas mortales son por el calor. Por tanto, bueno, pues sabemos que nuestro clima está evolucionando hacia veranos cada vez más prolongados y calurosos y tenemos que arbitrar las medidas correspondientes, ¿no? En el informe Copernicus del año pasado, ahí tienen los puntos, ellos destacan siempre esas localidades, por ir a casos concretos, que han tenido impactos, bien por calor, bien por incendios, bien por sequías, por tormentas.
Bueno, como ven, los países del sur de Europa pues, son los que más efectos están teniendo de aquellos eventos extremos que generan mucha pérdida económica y, lamentablemente, pérdida de vidas humanas, ¿no? Como les decía, está preocupando sobre todo el calor, y las proyecciones no son nada halagüeñas para los países del sur de Europa. En cuanto a la tendencia que sigue la variable térmica en Europa, especialmente en la subida de temperaturas nocturna, que es la que genera la pérdida de confort y el agravamiento de los fallecimientos por calor en los países del sur de Europa. Miren, para mí han resultado determinantes estas directivas en las últimas décadas en España: la Directiva Hábitat, la Directiva de Agua, las de Impacto Ambiental. Fue la primera que tuvimos que incorporar a nuestra normativa cuando entramos en Europa, y esta directiva se ha ido modificando, adaptando, mejorando. La de Gestión de Territorios de Riesgo, que ha empezado por las inundaciones, pero tendrá que salir alguna directiva vinculada con la sequía, seguramente. La del Paisaje, que nos ha permitido reconocer entornos que son necesarios proteger en las políticas estatales y regionales. Y la del Cambio Climático, ¿no? Toda la serie de normativas, documentos que han salido de guías para la buena adaptación de los territorios en el contexto de cambio climático. Por dar una pincelada, en el informe ESPOM del año 2006 se hacía una síntesis, ¿no?, de cómo estaban los riesgos naturales en materia europea, con una serie de tablas de vulnerabilidad y exposición. Los colores, digamos, más violetas y más tirando hacia el negro son las zonas con mayor riesgo, y se hacía la comparación de que Europa tiene ese core central, que es los países de Alemania fundamentalmente, porque padeció unas fuertes inundaciones a comienzo de este siglo, y luego esos tentáculos que se abren hacia, por un lado, las Islas Británicas y luego los países del sur de Europa. Bueno, para ir terminando, estamos aquí, estamos en un momento decisivo, digo yo, de la historia de la humanidad, en un momento decisivo más. Hemos pasado revoluciones agrarias, industriales, ahora estamos en un proceso en el que de la humanidad depende orientarnos hacia un camino, hacia el otro, de los que ven ahí. Si vamos hacia el camino de arriba, existe mucha incertidumbre en lo que pueda pasar en la economía y en la sociedad, en las sociedades, el impacto que puede tener en las sociedades. Lo lógico sería ir arbitrando políticas, medidas para ir hacia la normalización del funcionamiento del clima. Recordemos que nuestro clima está alterado en estos momentos por causa humana. Este es el proceso que estamos, digamos, no discutiendo, porque no tiene discusión ninguna, es una evidencia científica. No caben creencias aquí. El cambio climático es una evidencia amparada en datos, ¿no? Lo mejor es asumir que esto está ocurriendo, seguir trabajando desde la parte científica para ir corroborando tendencias, pero empezar a aplicar medidas. Europa lo ha sabido hacer, ahora al final lo comentaremos, o lo está sabiendo hacer. Para Europa el problema del cambio climático es importante. Es verdad que para los países del norte, como ven ahí en los eurobarómetros que han ido saliendo, más que para el sur. En el último eurobarómetro dedicado al cambio climático del año 21, ya un amplio conjunto de países manifestaban su preocupación por el cambio climático, entre ellos también España. Y el Banco Europeo de Inversiones ha publicado hace unas semanas este informe, una encuesta sobre el estado del clima, del cambio climático, y hay datos muy reveladores, ¿no? 61% de los europeos piensa que la transición ecológica mejorará su nivel de vida, o sea que las políticas ecológicas van en la buena dirección para la mayoría. Luego podremos hablar del caso de la agricultura, que, como sabemos, pues, ha manifestado en alguna parte, no en todo el sector agrario, la necesidad de revertir alguna de estas políticas.
Por tanto, la transición hacia una economía verde es un aspecto favorable de la Unión Europea. Pero luego, fíjense, queda ese margen de duda de la población europea, según esta encuesta que ha hecho el BEI, de una amplia mayoría piensa que no seremos capaces de cumplir el objetivo 2050, que es la descarbonización de la economía europea. Es verdad que es un objetivo muy ambicioso, y aunque lo veamos lejos, el 2050, tenemos 2 décadas y media ya solamente para transformar muchos de los sectores de la economía que son emisores, grandes emisores de gases de efecto invernadero. En España, como les digo, la preocupación por el cambio climático afortunadamente ha ido mejorando. Desde que comenzó este siglo, donde las políticas eran muy erráticas, parece que no nos creíamos esto del cambio climático, se eliminaban digamos, unidades fundamentales como la Oficina del Cambio Climático. Bueno, ya a partir de 2008 en adelante empezamos a tener conciencia de que esto era un tema serio, con sus vaivenes, sus altibajos según el signo político, como sabemos que gobierna, pero el conjunto de la sociedad está preocupada, ¿no? Termino con algunas ideas de lo que está pasando, ¿no? Estamos ante un problema global, como ven ahí, un clima alterado por emisiones, un clima alterado por el hemisferio norte fundamentalmente, pero con efectos en todo el planeta. Ahí tiene la acumulación de CO2 y es una acumulación en los primeros kilómetros de la atmósfera de hemisferio norte, que somos los países, regiones más emisoras. Por tanto, es ahí donde hay que aplicar sobre todo las medidas de mitigación, las que intentan atajar de raíz el problema. Frenemos, reduzcamos, eliminemos las emisiones y eso implica un cambio del modelo energético. Y todo ello porque nuestro clima está desajustado. Nuestro clima funciona como por así decirlo, como una libreta de ahorro en la que ingresamos y sacamos. El clima funciona por unos ingresos de energía del sol y unas salidas de energía desde la Tierra, y ese balance tiene que estar equilibrado para estar en un clima normalizado o naturalizado, pero ahora estamos viendo que ese balance de energía está desajustado. La investigación científica está discutiendo si el desajuste es de 0,5 vatios o de 1 vatio por metro cuadrado. Estamos en esa fase, pero sabemos que está desajustado. Ese desajuste se ha producido por la mano del ser humano, porque no dejamos de emitir, y aunque de momento la porción de CO2 antrópica en el conjunto de CO2 que hay en la atmósfera es pequeña, es suficiente como para haber alterado el balance de energía de nuestro planeta. Por tanto, no cabe negacionismo en este caso. Los datos están ahí y lo único que hay que hacer es entender el proceso y empezar a aplicar medidas. Y todo ello, fíjense, porque la porción de consumo de combustibles fósiles para la demanda, cubrir la demanda energética mundial, ocupa el 70% todavía. A pesar de Kioto, 98, Acuerdo de París, 13-14, objetivos europeos 2030-2050, en el conjunto del planeta, 4 o 5 grandes emisores que no quieren acogerse a estos acuerdos o no hacen todo lo posible para cumplirlo, son los que están alterando el balance en estos momentos. Y las perspectivas a corto o medio plazo no son optimistas, como saben. No van a cambiar su modelo energético. Algunos de ellos son las potencias demográficas del planeta. India en estos momentos, China, y van a seguir con su modelo económico, reconociendo esfuerzos que está haciendo, por ejemplo, China, que era la que más preocupaba hace unos años. Ahora la que más preocupa es la India, porque no tiene la capacidad de reconvertir su modelo energético en el corto plazo. Con lo cual, lamentablemente, las emisiones van a seguir al alza y el proceso de calentamiento no se va a frenar. No se va a frenar. Esta es la situación
en la que estamos. La tendencia de temperaturas es la que ven ahí y, como les decía, lo más preocupante es que se está acumulando ese calor en las cuencas oceánicas. El año pasado ya fue un año de récord en la cuenca del Pacífico, el Atlántico Norte y en nuestro Mediterráneo, porque es un mar pequeño que está acumulando mucho calor y eso tiene dos efectos directos. Uno, se pierde el confort térmico, especialmente por las noches, en las regiones ribereñas del Mediterráneo. Dos, el tipo de lluvias que caen cada vez mueve más energía. Son lluvias más intensas que, en lugar de generar beneficios, provocan daños. Y para eso tenemos que adaptar los territorios. Termino con dos ideas. Una, ¿a qué nos obliga el cambio climático en la esfera europea? Nos obliga a cambiar 4 planificaciones básicas. Planificación del territorio. Europa nos ha dado las líneas para poderlo hacer. Ahora los países, en España las regiones, son las que tienen que cumplir esas orientaciones. Planificación del agua, que va a ser un elemento muy importante en todo el mundo de disputa en las próximas décadas. En Europa tenemos Directiva Marco del Agua y tenemos una serie de orientaciones para hacer sostenible su gestión. Vamos en la buena dirección, aunque en algunos países, por ejemplo España, nos cuesta entender que es más importante la calidad que la cantidad, como saben. Tercer cambio es en la planificación de actividades económicas. Hay 2 fundamentales que tienen que empezar a trabajar en la adaptación: turismo y agricultura. El turismo lo está haciendo. Ya hay destinos turísticos en nuestra costa mediterránea española que están empezando a aplicar acciones de adaptación en la buena dirección, elaborando planes de adaptación al cambio climático. Pero nos queda la agricultura. La agricultura es la actividad que debe empezar a moverse en la acción de adaptación al cambio climático. Reconociendo que hay puntos de estas manifestaciones de los últimos meses en los que la agricultura europea tiene razón. Si se exigen unos controles de calidad para la agricultura europea, hay que exigirlos para lo que venga de fuera y no perjudicar al productor europeo. También es verdad que algunas de las acciones que se han pedido es el retraso en la aplicación de algunas normativas europeas ambientales para la agricultura. Y eso es retrasar el problema. Tarde o temprano habrá que cumplir, habrá que reducir emisiones, contaminación de acuíferos, etcétera, provocado por la agricultura. Podemos retrasarlo, pero estamos retrasando una acción que a medio plazo va a ser necesaria. Y la agricultura, sobre todo en los países mediterráneos, tiene que trabajar muy bien el tema del agua. Se acabó el escenario de que no nos va a faltar agua o puedo solicitar agua y me la van a tener que dar, ¿no? Hay que jugar con lo que tenemos, porque el recurso cada vez va a ser menor. En los países mediterráneos, en algunas zonas, salvo el Cantábrico, ya se está notando la tendencia de descenso de precipitaciones y, por tanto, menos recurso hídrico para diferentes usos. Es verdad que, por ejemplo, las zonas mediterráneas de costa, donde puedas enchufarte a una desaladora, vas a tener abastecimiento urbano garantizado, pero la agricultura no puede pagar los precios del agua desalada y, por tanto, tiene que implementar otro tipo de acciones, ¿no? Como es la necesidad de reutilización del 100% del agua depurada, puntualmente el uso de agua desalada, tarifas de compensación entre el campo y la ciudad. Hay diferentes maneras de hacer esa adaptación. Y la última es la planificación de las emergencias. Tenemos que cambiar los planes de acción en caso de eventos extremos, especialmente en calor. En calor va a ser necesario tener unos protocolos de actuación en la zona, en el área mediterránea, muy bien definidos, con implicación sanitaria en los servicios sanitarios. El otro día en una mesa redonda me comentaban, ¿no?, en una región española, dice, claro, es que en verano es cuando se dan las vacaciones, menos plantilla hay en los hospitales y en las ambulancias, ¿no? Bueno, esto habrá que ir cambiándolo porque ahora el foco principal de preocupación se ha trasladado al verano.
Y, por tanto, necesitamos protocolos de gestión de la emergencia sanitaria por olas de calor bien activos. Esto supondrá un esfuerzo económico. La segunda reflexión, y ya termino. Europa se ha fijado dos objetivos muy ambiciosos. Objetivo 2030, menos 55% de emisiones. Objetivo 2050, economía descarbonizada. Estamos ahora a la carrera de cumplir el primero de ellos. En el 2030, los países europeos tienen que reducir sus emisiones respecto al nivel de base en 1990. En el conjunto de Europa estamos haciendo esfuerzos en los últimos años y vamos reduciendo las emisiones porque se está cambiando el modelo energético. España es uno de los países que está corriendo más, a veces sin una planificación bien ordenada de ese tipo de nuevos recursos energéticos que necesitamos. Me estoy refiriendo a las placas solares, parques solares, que ahora se están implantando a la carrera y a veces incumpliendo otros preceptos de conservación, como es la protección del paisaje, ¿no? Que nos viene también desde Europa. Pero, dicho lo cual, vamos, por así decirlo, con un objetivo bien trazado y Europa en esto debería ser inflexible, porque es necesario para intentar normalizar o que Europa dé ejemplo mundial de que se puede hacer una transición energética y una adaptación al cambio climático sin un coste económico muy importante. Coste económico hay, evidentemente, pero sin que se pierda grado, nivel, ritmo de desarrollo económico en los países, lo que llamaríamos sociedad del bienestar, que no se vea perjudicada. Y el otro objetivo, 2050, supone un cambio radical de algunos sectores. Ahora hemos empezado por la energía, el automóvil está ahí también trabajando, pero a partir de ahí van a venir los demás. La movilidad sostenible, que ha empezado pero tiene que profundizarse, el comercio, el turismo, la agricultura, como les decía. Y nos quedan 25 años para conseguirlo. Estas elecciones que nos vienen, en mi opinión, yo siempre les digo a mis alumnos que las elecciones más importantes donde hay que ir a votar son las europeas. Pero es verdad que son las que menos efecto tienen porque nos gusta la política del día a día, nos gusta ver el partido, aquí en mi comunidad autónoma, en mi municipio, en mi país, pero la más importante es Europa. Y tenemos que agradecer que España en su día entrara en Europa y nos hemos visto beneficiados de muchas políticas regionales, fondos. Por cierto, los Next Generation vienen para esto o deberían venir en una buena porción para esto. Por ejemplo, se está perdiendo una oportunidad fundamental de reconvertir las estaciones de depuración, adaptarlas a tratamientos más integrales para que el agua pueda reutilizarse en plena calidad al 100%, y a eso debían ir destinados esos fondos, entre otras cosas, ¿no? Pero ahí es una pieza fundamental. España se ha beneficiado y nos debemos seguir beneficiando en el buen sentido, ¿no? De que integramos en una unidad política que comparte en estos momentos un objetivo fundamental, un eje de política fundamental, que es el cambio climático. Si se fija en Europa ahora, ¿qué persigue? Sí, integración de nuevos países, está estudiando y tal, pero ¿cuál es el objetivo fundamental de las políticas europeas? Que está siempre como telón de fondo el cambio climático. Y así lo va a ser. A la gente, o nos gustaría que fuera así, a la gente yo siempre le digo que hay que contarle la verdad, y la verdad es la que hay. A corto o medio plazo las perspectivas en todo esto no son buenas en el funcionamiento del clima. Tenemos que empezar a preparar nuestro territorio, nuestra economía y nuestra sociedad. Miren, termino con una idea que me gustaría que se pudiera cumplir. Necesitaríamos una norma europea para incorporar la gestión del cambio climático, de emergencia, de los riesgos, en la educación europea. No que cada país incluya, según no. Por directiva deberíamos tener unas pautas porque ahí está el futuro de Europa. Ciudadanos bien educados, sin extremismos, sin alarmismos, sobre todo esto, que van incorporándose
a un proceso que nos va a acompañar durante todo este siglo, que es el del cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Cedo la palabra ahora a Sharon Avalón. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que es un reto hablar después de mi compañero. No solo por el conocimiento que tiene de la materia, que es referente, yo creo que no solo a escala nacional, sino más allá, sino porque es un muy buen comunicador y tratándose de un tema tan complejo, Jorge sabe hilvanar de un asunto a otro y llevarnos al punto necesario, que es la reflexión de lo que deberíamos hacer y cuáles son los retos que se plantean de cara al futuro. Yo, sabiendo que Jorge hablaba antes que yo, pues he ido a mínimos, sinceramente, de decirlo, porque creo que lo más interesante puede ser el debate que surja posteriormente. De manera que el planteamiento de mi intervención tiene que ver con los objetivos o las pautas que se plantean desde Europa. He elegido Pacto Verde Europeo, que es el más global, el más transversal y que nos puede servir para conectar con lo que se acaba de exponer y luego enlazar con el debate. El Reglamento Europeo sobre el Clima, Jorge lo ha dicho de manera reiterada y yo creo, lo lamento, me voy a repetir, pues lo que plantea es que se tienen que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera drástica y que a 2030 deberíamos alcanzar el objetivo de una reducción del 55% desde el año 90. Por tanto, es un reto, como bien planteaba Jorge, que no es sencillo, pero se están planteando pautas, se están proponiendo reglamentos y leyes para intentar que sea posible. Se intenta que Europa sea el primer continente climáticamente neutro, alcanzar esa reducción de la emisión en el 55% y llegar a plantar 3.000 millones de árboles para intentar que la cubierta forestal nos ayude en el reto que se nos plantea. La cifra sobre la que voy a dar vueltas a lo largo de un rato es el 55%. ¿Por qué se plantea esa cifra? Bueno, pues para intentar alcanzar la neutralidad climática, que es un concepto que todos o algunos planteamos, pero que cuando lo trasladamos a la calle pues nos dicen que eso qué es. Pues es simplemente que intentemos emitir a la atmósfera únicamente los gases que podamos absorber, que pueda absorber la naturaleza. Es decir, que puedan absorber los bosques, los océanos, el suelo. Y si no es posible, pues tendremos que trabajar para la reducción de la emisión o para generar o fomentar la creación de nuevos sumideros de carbono, que es otra de las pautas que se podría plantear. Intentar ese equilibrio no es sencillo y se plantean diferentes objetivos de descarbonización. Voy a intentar ser breve para llegar a la respuesta. No solo porque en ello nos va la vida y la supervivencia, sino porque también este nuevo enfoque a futuro nos puede brindar oportunidades. En cuanto al crecimiento económico, que eso es algo que a los de económicas les parece fundamental, que es que no solo tenemos que pensar en cambio climático de manera altruista, sino también generar un beneficio para la sociedad. Puede generar también beneficios en los mercados y en el empleo y también en el desarrollo de tecnología. Con esa pauta de que podemos crecer económicamente y modificar mercados, empleos y tecnología, pues se redacta por parte de la Comisión una serie de trabajos conducentes a llegar al Pacto Verde Europeo. Y el reto es evitar que el cambio climático nos afecte y degrade el medio ambiente. De manera muy sintética, se plantea que no haya emisiones, que se reduzcan las emisiones netas de gases, que se genere crecimiento económico, pero que no implique
el uso de más recursos, que eso es algo que precisamente la comisión de ayer en las Cortes Valencianas se planteaba. Parece que el crecimiento tiene que llevar aparejado la extracción de recursos y no necesariamente es así. Y luego también se plantea dentro del Pacto Verde que ninguna persona quede atrás, ningún país quede atrás. Para plantearlo, desde 2019 pues se dice que un tercio de los 1,8 billones de euros de inversión vayan a los planes Next Generation de la Unión Europea, que serán esa cantidad la que financie las propuestas y las políticas en clima, en energía, en transporte, en fiscalidad. De manera sintética, hay 6 líneas en las que se plantea trabajar para conseguir la neutralidad climática, es decir, que emitamos aquellos que podemos compensar. Es cierto que hay numerosísimas propuestas para la Comisión, pero que no vamos a tratar aquí. Simplemente nos vamos a centrar en aquellos objetivos climáticos jurídicamente vinculantes, es decir, aquellos que ya están sobre la mesa y que tenemos que cumplir los países miembros de la Unión, que tienen que ver con la reducción de emisiones, que tienen que ver con el impulso de sumideros naturales de carbono, con el comercio de los derechos de emisión de carbono, que eso es interesante pero que no vamos a tratar aquí, y luego con el apoyo social para los ciudadanos y las empresas. Hay 2 maneras de trabajar, Jorge más o menos lo ha dejado sobre la mesa, que es por una parte a través de objetivos de mitigación y otros que sean de adaptación, y las líneas de trabajo que se plantean a continuación tienen esas 2 facetas. Uno de los ejes de trabajo, solo los pongo sobre la mesa y luego podemos hablar sobre ellos, tiene que ver con el transporte sostenible, que implica movilidad sostenible, pero que también implica trabajo con las infraestructuras para conseguir ese 55% de reducción de las emisiones, pero también el 50% de la reducción, 55% de la reducción de las emisiones en turismos de aquí a 2030, el 50% de las emisiones en furgonetas, que eso sí que es un reto importante, y conseguir a 35 que los nuevos turismos sean sostenibles. Se intenta poner acento en la fabricación y en la imposición de los vehículos que generen emisión cero, y se plantea ya como algo obligatorio por parte de la legislación. Es algo que genera cierta controversia, sobre todo por los grupos de extrema derecha, y en las comisiones de medio ambiente estamos viendo que lo plantean de manera reiterada, que eso es imposible, ¿no? Ahora podríamos hablar sobre la cuestión. Otra de las líneas es intentar liderar una revolución industrial verde, es decir, complementa la cuestión planteándolo desde el eje del desarrollo económico y de la modificación, de la transformación de la industria a través de una transición ecológica que generaría nuevas oportunidades para nuevas industrias y nuevos mercados. Se plantea que más de 100.000 millones de euros es el valor del ecosistema de las empresas emergentes que se creará de aquí a una década. Es una cantidad importante, hay financiación, hay presupuestos, hay proyectos. No solo en la aparición de nuevas industrias, que lo que hacen es trabajar con modelos distintos, sino también en la producción de capacidad energética para que funcionen con energías renovables, tanto solar como eólica. Y eso nos llevaría a plantear 4,5 millones de nuevos empleos, empleo verde, que es un cambio de paradigma que debería estar en el foco. El objetivo es que al menos el 40% de las necesidades anuales de implantación de las tecnologías estratégicas de cero emisiones pues, se logren de aquí a apenas una década. Otra de las líneas tiene que ver con el nuevo sistema energético, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de las energías renovables, con una visión de alcanzar que se llegue al 45% del total de la generación de energía de esta naturaleza. Otra de las líneas es renovar edificios para lograr un estilo de vida más ecológico. Estaríamos ya pasando a la escena que vivimos digamos, en la escala 1:1 en nuestros hogares, y desde Europa se plantean programas y proyectos que tienen que ver con la renovación de nuestras casas, con edificios de uso privado, pero también con los edificios públicos a partir de principios de ahorro energético,
también para evitar también los efectos del calor, del clima más extremo en las familias. Con apoyo expreso a los grupos más vulnerables mediante medidas estructurales de inversiones de eficiencia energética, de ayuda a la renovación, rehabilitación de edificios, ayudas para la incorporación de calefacción y refrigeración limpias, por ejemplo, bombas de calor, paneles solares y también el transporte de estas energías más limpio. Por otra parte, Jorge también lo ha planteado, colaborar con la naturaleza para proteger el planeta. Con la nueva ley de restauración de la naturaleza se trataría de eliminar el carbono de la atmósfera de una manera proactiva, no solo mitigando los efectos, sino adaptándonos a lo que viene, con ampliación de las zonas de la Red Natura 2000, con la puesta en marcha de los proyectos para restauración de naturaleza, el desbloqueo de financiación para la biodiversidad, para permitir ese cambio transformador, esa creación de nuevos sumideros de carbono, y también la introducción de medidas para hacer frente al desafío mundial de la biodiversidad en un momento en el que se imponen las semillas transgénicas. Finalmente, potenciar una acción mundial, es decir, una cooperación entre los países para lograr estas metas. Todo eso son las grandes líneas, los grandes proyectos que tienen que ver con energía, que tienen que ver con industria, que tienen que ver con agricultura, medio ambiente y con el hábitat de las personas. Pero si lo traemos a lo que vivimos en el día a día, yo añado, esto no está en el Pacto Verde, ¿cómo trasladamos todo eso a lo que vemos cuando salimos a la calle, a lo que nosotros podemos hacer en el día a día? Y se me ocurre, al hilo de lo que planteaba Jorge, reducirlo solo a dos aspectos, más allá, dejando de lado la cuestión de la rehabilitación y adaptación de las viviendas, que sería, por ejemplo, poner el foco en las cuestiones de movilidad sostenible y fundamentalmente en la zona de bajas emisiones, que ahora está de actualidad en Alicante por el incumplimiento precisamente de nuestra corporación municipal. ¿Qué se plantea con las zonas de bajas emisiones? Pues en lo posible contribuir a esa reducción de la emisión de la contaminación a la atmósfera con CO2 que causa, Jorge lo planteaba, 412.000 muertes prematuras al año en Europa. Es una cifra apabullante, pero hay registros, estos son datos europeos. El objetivo para reducir los gases contaminantes en la ciudad pues sería, en la medida de lo posible, evitar que los vehículos contaminen y que contaminen cerca de las personas y fundamentalmente en el centro de las ciudades. Y la manera de trabajar pues, es plantear restricciones a la movilidad. Nos guste o no nos guste, es la manera más drástica pero más eficaz de conseguirlo. Evitar la movilidad de vehículos contaminantes en el centro de las ciudades, y dentro del Pacto Verde y dentro también de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues se plantea que en España, a final de 2023, las ciudades de más de 50.000 habitantes ya debían tener aprobado, en vigor y funcionando la zona de bajas emisiones. Otra cosa es que eso no se haya logrado ni de lejos. ¿Qué son las zonas de bajas emisiones? Pues una zona, una área en la que se restringe el acceso de vehículos que contaminen y se fomenta la movilidad sostenible y la mejora de la calidad del aire. ¿Por qué se hace? No por fastidiar, como dicen los señores de Vox, discúlpenme que directamente personalice, no se hace para jorobar al residente por esnovismo ideológico, sino porque es una cuestión de salud pública, ni más ni menos. Al mejorar la calidad del aire, bueno, pues, y el fomento del transporte compartido y del desplazamiento activo, pues todo sería mejor para las personas que habitan las ciudades. Y bueno, los datos sobre las diferencias de los transportes más contaminantes y los que no emiten CO2 a la atmósfera están más que probadas. La cuestión es que poner en marcha esta acción de adaptación y mitigación no resulta nada fácil para las administraciones municipales, a pesar de que se tienen ayudas económicas a través de los fondos Next Generation. La implantación en Europa es bastante desigual, con mejores rendimientos en el norte de Europa.
Y en España, en algunas ciudades como Barcelona, por ejemplo, están trabajando muy bien y otras están a la cola todavía renqueando a la hora de poner en marcha las pautas necesarias para que sean eficaces. ¿Por qué es complicado? Pues porque tiene que partir de un convencimiento por parte de las administraciones municipales, que no sea una imposición, sino que de motu propio en los ayuntamientos se pongan a generar proyectos viables, que se definan las áreas de manera racional y razonable. Eso implica no solo la delimitación con una raya de puntos sobre el plano, sino el diseño de cómo se realizará la movilidad dentro de las ciudades, cómo se disponen en las vías el área para el peatón, para el espacio verde, para el carril bici, para el tranvía, para los autobuses eléctricos y para el vehículo adaptado con etiqueta ecológica que pueda circular. Eso implica planificación, implica proyecto, implica creencia en que realmente es una solución y, lamentablemente, nos falta pedagogía, nos falta educación para lograrlo. Más allá del proyecto y de la definición del área, se tiene que redactar multitud de ordenanzas sobre cómo se aplicará y sobre las sanciones que se aplicarán en caso de que no se lleve a cabo, y después de todo eso se llegaría al proceso de licitación y ejecución en los municipios. Y hay soluciones tecnológicas por parte de lo público y empresas que están precisamente incorporando a esos nuevos modelos de negocio, a esa nueva perspectiva de trabajo. Están ofreciendo soluciones tecnológicas viables. Todo eso es necesario, pero también tiene que haber un plan de comunicación a la ciudadanía, y precisamente una de las cosas que planteaba Jorge es una propuesta no de ley que tengo a punto de registrar, que va precisamente en la línea de solicitar que se incorporen en la educación básica contenidos que tengan que ver con educación ambiental, con conocimiento sobre el cambio climático, sobre nuestro comportamiento cívico como ciudadanos. Es una moción que ya se ha planteado a escala nacional, que ha sido aprobada en comisión, que algunas comunidades autónomas como País Vasco ya están poniendo en marcha, y que sería bueno que otras comunidades lo aplicáramos, dado que las competencias en educación están transferidas. La teoría la sabemos, pero la diversidad de los planteamientos y modos de aplicación es enorme. La Vanguardia creó un mapa interactivo de zonas de bajas emisiones donde se ve cómo se aplican, cómo se entra y las sanciones aplicables. Es muy, muy interesante. Y la diversidad de cumplimiento en el desarrollo pues también es bastante interesante de analizar desde el punto de vista de la investigación, porque se llega desde un tratamiento en el que todo el entorno del centro de la ciudad está dentro de la zona de bajas emisiones. Se plantean vigilancia, sanción, control, y además se dispone de todo lo necesario para que la movilidad sostenible sea un hecho. Y en otros lugares simplemente se ha marcado el perímetro de la línea dentro del plazo que se establecía, pero siguen entrando vehículos sin etiqueta ecológica y, como en el caso de Alicante, aunque esté la línea y esté planteada la teórica sanción, no se va a aplicar. Por tanto, es uno de los retos. Otro de los muchísimos que tendríamos y que nos afecta directamente de manera más o menos implícita, la ha planteado también Jorge, y es lo que tiene que ver con el confort climático, con cómo percibimos el cambio climático en nuestras vidas, y cómo puede ser una cuestión de salud pública cuando se producen efectos de isla de calor. Simplemente por simplificar la complejidad de los datos que ha aportado Jorge, aunque ha sido muy claro. Porque en las ciudades, en buena parte de las ciudades europeas, cuando llega el verano no podemos vivir, creemos que estamos en el infierno, y se debe a que pues se produce ese efecto de isla de calor.
vinculado a la acumulación de edificios, al color de la edificación, a la estrechez de las vías, a las aceras, al sellado del pavimento o del suelo, a los asfaltos que absorben más calor, a la escasa vegetación, y todo eso, pues obviamente, lo que hace es incrementar la temperatura diurna y también y sobre todo la temperatura nocturna. Este año pasado, además, Jorge, que es buen divulgador, hablaba de las noches tropicales y de la sucesión de noches tropicales que nos hacen mal dormir y que afecta a nuestro día a día. Bueno, pues es un problema evidente al que se suma el incremento de la temperatura producido por el cambio climático y el malvivir que nos da la contaminación. Las consecuencias en nuestro día a día y que deberíamos atajar a través de lo que nos proponen desde Europa, pues el consumo de energía es mayor por los aires acondicionados, los que tenemos aire acondicionado y podemos permitirlo, pero también en las instalaciones públicas, el impacto en la salud que genera la sobrecarga de los servicios, como también planteaba Jorge hace un momento, que implica que tengamos que reflexionar de una manera consciente en que este incremento de la temperatura en general y en las ciudades se ha de trabajar desde la planificación y desde la prevención, también mayor contaminación atmosférica y, por tanto, enfermedades derivadas de ello, y también un impacto sobre la economía. Las soluciones para actuar sobre el efecto isla de calor, pues las tenemos a través de un paquete de medidas que tienen que ver con la nueva agenda urbana, que no he traído aquí, que sería también objeto de una charla muy interesante, y algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con la arquitectura bioclimática, es decir, incorporar dentro de las nuevas edificaciones o adaptar las que ya existentes con energías renovables, paneles solares, para el autoconsumo fotovoltaico, pero también aislar las viviendas para que las inclemencias, en el caso de invierno o en verano, se noten menos en el interior. Plantear infraestructuras sostenibles en carreteras, en aceras, que el agua de lluvia cuando caiga pueda ser aprovechada, la iluminación con LED con consumos más reducidos, alinearnos en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, con la nueva perspectiva para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Sería lo mismo para la movilidad sostenible, no solo el automóvil particular, sino también el transporte público, y fomentar movilidad que no emita CO2 a la atmósfera. Otra línea podría ser el trabajo, la incorporación de impuestos verdes a la emisión de CO2, aquello de que contamina paga está en la base, pero no solamente eso, sino gravar, plantear diferentes cohortes o diferentes tarifas para gravar los comportamientos incívicos en el consumo de energía, en el consumo de agua o en efectos, digamos, para la atmósfera. Plantear ecobarrios, es decir, fomentar áreas en la ciudad en la que pueda de manera natural surgir parques autosostenidos o corredores verdes con huertos urbanos, áreas de refugio, que es donde quería acabar, que sería el plantear, esto es una página, una infografía de Iberdrola que es muy clara, en la que nos está llevando al planteamiento de ciudades que en todo o en parte son amigables y que nos llevan a un mejor confort climático, y a lo sumo, si no podemos actuar, si no podemos revertir la situación, y acabo, trabajar en la planificación de una red de refugios climáticos en las ciudades. Es otra de las propuestas no de ley que tengo a punto de registrar, porque en la Comunidad Valenciana deberíamos plantearnos la cuestión no solo desde un enfoque estrictamente turístico, sino desde un enfoque de justicia social, porque la presencia de refugios climáticos serviría para aliviar los rigores de las altas temperaturas a personas que no pueden costearse un aire acondicionado. ¿Para qué sirve un refugio climático? Pues
para protegerse de situaciones extremas. Pensamos siempre en calor, pero también podría ser otro tipo de situaciones, digamos, derivadas de esa mayor intensidad de los episodios climáticos, calor, frío, lluvia, etcétera, etcétera. Son espacios naturales, fundamentalmente, o espacios urbanos donde se producen de manera artificial o se propician condiciones ambientales benignas de confort climático para protegernos. Normalmente están pensadas, como decía, para el exceso de calor, pero también podrían ser para el frío extremo o la escasez de agua en determinadas circunstancias. Y además de parques y jardines, que conseguiríamos con una reforestación de las ciudades, no se entiende que, por ejemplo, en la ciudad de Alicante se estén talando árboles además que tenían más de un par de décadas y que han desaparecido de las calles sin que nadie haya pedido explicación y no nos hemos atado a los árboles, como decía Tita Cervera, pero es algo que deberíamos reclamar de una manera más consciente. Es decir, debemos trabajar en esta línea de refugio climático en espacios concretos, pero también en las calles, en parques y jardines, pero también generar esos refugios climáticos en espacios edificados, como puedan ser bibliotecas, como puedan ser museos, escuelas, otros edificios públicos que sirvan como refugio. Y, obviamente, no solo tienen que estar preparados y abiertos para acoger a los colectivos más vulnerables, sino, además, tienen que estar señalizados y tienen que ser accesibles para todos. Esta es una de las... un ejemplo concreto, zona de bajas emisiones, refugios climáticos, en los que creo que podríamos estar enfocando de manera concreta en la escala 1 a 1 cómo aterrizar todas esas acciones que Europa nos está proponiendo para hacer frente a los datos que Jorge nos planteaba en su intervención. Muchísimas gracias y ahora al debate. Pues muchas gracias, Charo, muchas gracias a los dos, porque sí que es verdad que hemos podido ver todo, ¿no?, todo un recorrido desde la escala más global a la escala más local, como decía Charo, 1-1. Abrimos un espacio para el debate, para plantear preguntas. Como decía, yo he traído algunas y creo que, bueno, que como decía al principio, este debate o esta actividad surge realmente de una situación social. Estos temas están de actualidad. En los últimos meses están saliendo de manera repetida en medios de comunicación y sobre todo vinculados, ¿no?, también a protestas por parte de la ciudadanía, ya pueden ser desde el medio rural, desde las ciudades, cada uno en función de lo que les toca, ¿no? Hablábamos de la agricultura y los agricultores y las protestas con la nueva PAC, pero también hay protestas respecto a la movilidad sostenible, respecto a las zonas de bajas emisiones. Y en ese sentido quería plantear la pregunta, ¿a qué creéis que se deben estas protestas por parte de la ciudadanía? Aunque lo habéis dicho también a lo largo de las presentaciones, pero ¿a qué se deben estas protestas? Y sobre todo, ¿qué les diríais vosotros a la ciudadanía, ¿no?, que está ahora mismo inquieta, movilizándose y protestando, a veces por conceptos que no entienden del todo? Bueno, lo comentábamos antes, ¿no? A ver, hay protestas que lo que quieren es impulsar todavía más el proceso, ¿no?, de incorporación en la economía verde, descarbonización, acción del cambio climático, que esas van a estar ahí y van a ir a más. En esto es importante que la gente joven siga involucrada, aquel movimiento de los viernes por el futuro y demás, que después de la pandemia se vino un poco abajo, tiene que volver a reactivarse, ¿no?, y era un movimiento europeo. Por un lado eso, por otro las que están en contra, ¿no?, porque ven que sus intereses económicos se ven perjudicados, ¿no? Fundamentalmente lo hemos visto en la agricultura. Yo lo comentaba antes, ¿no?, retrasar algunas decisiones se puede hacer. Seguramente la Unión Europea, para
quitarse un poco o desplazar el problema, aminorar la tensión en las calles y tal, lo ha tenido que hacer o lo va a seguir haciendo, pero es retrasar lo inevitable. Es decir, la adaptación de la agricultura al cambio climático a través de las políticas, medidas, directrices y normativa de efecto ambiental en la agricultura tarde o temprano se tiene que aplicar. Que seguramente Europa, hay que también que decir que todas las normativas europeas, ¿no?, que nos afectan, las ambientales, en este caso, se diseñan mucho desde el centro y norte de Europa. Se piensa menos en los países mediterráneos. Y los países mediterráneos llevamos otro ritmo. Nos pasó en la directiva Hábitat, nos pasó con la directiva de depuración, bueno, con la de nitratos. Nos cuesta incorporar primero a nuestra normativa esas directivas y luego implementarlas como nos pide Europa, ¿no? Y nos va a seguir costando, pero es verdad que el mensaje es claro. Este proceso no tiene vuelta atrás. Podremos protestar, siempre habrá un grupo de gente que esté en contra, negando y todo esto, están ahí, pero el gran grueso de la política europea está por esa acción, ¿no? Y entonces, pues sí, podemos retrasarlo, pero por motivos electorales seguramente, pero tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Y los horizontes que decía Charo, 2030, 2050, es que son inexcusables, es decir, es que hay que hacerlo sí o sí. Y demostrar al resto del mundo que se puede llevar a cabo esa transición de la economía, de la energía, muy directamente, sin afectar al bienestar económico de los ciudadanos, ¿no? En esto Europa está dando un ejemplo a nivel mundial. ¿Quién lleva acciones concretas en las reuniones de clima, estas que van habiendo todos los años, ¿no?, que al final acaban en casi nada y todo el mundo quejándose? Pues los únicos que están llevando acciones concretas son muy pocos países, entre ellos Europa, como gran región país del mundo, es la que está apostando, marcándose objetivos, porcentajes de cumplimiento. Por ahí tiene que seguir la cosa, ¿no? Podremos protestar y protestaremos más, porque esto supone un cambio. Es que el cambio climático es un cambio sociocultural. Hasta ahora hemos actuado sobre el medio ambiente de una manera seguramente muy destructiva, muy de querer transformar, de querer apropiarnos. Esto tenemos que ir cambiándolo. Europa está dando ejemplo de cómo se puede hacer esto. En la misma línea que planteaba Jorge, es lógico que la gente proteste si no tiene información. Y eso es lo que ocurre, que en la mayoría de los casos quienes protestan son los que no han accedido a la información de lo que lleva entre manos, ¿no?, de los efectos en el medio plazo ya, en el corto, en el medio plazo de sus acciones. Cuando se plantea que es mejor comprarse un coche híbrido o un coche eléctrico, hay que explicar por qué. Porque, no porque Europa lo diga, porque muchas veces se llega a ese discurso simplista de Europa manda y nosotros tenemos que adaptarnos. No, vamos a plantear toda la secuencia del razonamiento: cambio climático, contaminación, efectos en la salud, efectos en la economía, efectos en las familias, efectos en tu casa. Si has de cambiar el coche, haz uso de las ayudas públicas, que las hay, de los descuentos para comprarte un coche híbrido, o de aquí a nada ya podría ser eléctrico en el caso de que las infraestructuras se adapten y haya puntos de recarga suficientes. Pero creo que en la base de las protestas en contra está la falta de información. También es cierto que algunos grupos políticos se aprovechan de personas que ven dificultades en la adaptación
que no quieren cambiar esa inercia de años y años, y lo que hacen es plantear de manera populista una respuesta de no pasa nada, no hagas nada, que ya lo arreglo yo, cuando realmente eso es falso. ¿Por qué? Porque, como estaba planteando Jorge hace un momento, el cambio ha de ser. O sea, hay normativas europeas que nos lo están planteando, pero es que el cambio no es porque nos lo impongan, es que porque nosotros de manera consciente aceptemos el cambio. La adaptación o la incorporación de las especies más adaptadas a las condiciones climáticas. La adaptación de las estructuras de riego a la cantidad de agua disponible. La reutilización al 100% del agua. El cambio de la maquinaria agrícola para que no emita tanto CO2. Todo eso se tiene que informar, y también se tiene que informar en el campo y en las ciudades. ¿Los carriles bici son buenos o son malos? ¿Es mejor aparcar 10 minutos a recoger al niño en la puerta del colegio? ¿Levanto un carril bici financiado con dinero público para que yo pueda aparcar el coche durante 10 minutos al día en Elche? Y pongo un caso concreto, permitidme la cuestión. No tiene ningún sentido. Sin embargo, hay personas a las que se le dice, no, yo te quito el carril bici, que es mejor para ti. Para la madre, para la criatura, seguro que no. Cuando Elche es una ciudad plana, en la que perfectamente la movilidad plenamente sostenible es viable. En Alicante lo tenemos más complicado por las cuestas, aunque una bici eléctrica nos puede arreglar. Pero Valencia, por ejemplo, que se haya revertido algunas vías en el centro de la ciudad en las que no entraban los vehículos y que ahora vuelven a entrar en la calle La Paz, no tiene ningún sentido. Por tanto, educación, información, con toda la secuencia, con todo el razonamiento que nos lleva a decidir que eso es lo mejor para nosotros, que esas movilizaciones a favor están pensando en nosotros y en nuestra salud. Creo que esa es la pauta para enfrentarnos a la protesta, que por otra parte es normal si no se tiene pues el conocimiento del porqué. Todos protestaríamos si nos imponen, todos protestamos si nos imponen algo que no entendemos por qué. Por tanto, educación. Muchas gracias. Sí. Claro. Y estamos reivindicando desde hace, ni se sabe cuándo, un centro social. En algún momento hemos reivindicado bien el asilo, el antiguo asilo, que en este momento está cerrado desde hace más de 10 años. Es una estructura que está ahí, con muchas posibilidades, pero nos encontramos con muchísimas puertas cerradas. Bueno, lo que estamos reivindicando desde el centro social es no solamente ya un espacio ahí para reunirse y hacer talleres y que haya entre las personas, sino también como refugio climático. Es decir, si allí hay en un determinado momento durante varias horas 70 o 80 personas con unos aires acondicionados adaptados a ese edificio y seguramente con energía renovable, estamos ahorrando 70 o 80 en cada uno de los domicilios un aire acondicionado, por lo tanto ahí estamos haciendo un uso absolutamente obvio de eso. Hemos reivindicado en muchas ocasiones también. Ese centro social tiene que ser un complejo en el que también esté una biblioteca adaptada a estas circunstancias. El otro día había una carta que me incluyó un país que subrayé, porque yo también estoy reivindicando desde el año pasado, que una cosa muy extrema. Bibliotecas de guardia. Es decir, es que nos parece escandaloso que en esta situación en la que estamos, todo es ya tan evidente, las bibliotecas estén abiertas de lunes a viernes y con un horario muy limitado. Pero ¿cómo es posible que no se entienda ya que es un ahorro impresionante que estén abiertas prácticamente las 24 horas todos los días de la semana? Y que además sean pues esos espacios donde no solamente los participan, sino es que no en todas las casas hay una habitación para que
sábado será el número 50 de concentraciones que estamos en la plaza de Navarro de Bilbao, de 12 a 1, 50, 60 personas, alguna gente 70, y el próximo sábado serán 50 sesiones de concentración continuas. Bueno, yo no sé si nosotros ahora nos ofrecerán, porque ha coincidido, supongo, una actuación para dinamizar el mercado de la rúa. Allí habrá actuaciones de música y no sé qué, que son cosas puntuales, pero que no atienden a el trabajo de cada día para pues, construir esas infraestructuras tan necesarias. Otro día publicamos una carta que no sé si me pareció que era necesaria, porque durante 5 o 6 días estuvieron 4 o 5 operarios de jardinería recortando los ficus de la placeta de Benalúa, dándoles una forma de cubo perfecta. Y bueno, a esas alturas de necesidad de sombra, prima la estética sobre la funcionalidad que tendría que haber. Ese tipo de cosas. Pues muchas gracias, la verdad es que poco que añadir, ¿no? Sino que es el discurso, digamos, realista frente a la inacción, ¿eh? Y yo creo que esto a la ciudadanía va siendo como una gota que va cayendo y al final estamos más desapegados de la política, ¿no? Porque vemos que no aporta soluciones, ¿no? Por eso es tan importante lo de Europa, ¿eh? En ese sentido, con la parlamentaria coincido, ¿no? En parte de lo que ha dicho, y efectivamente el problema que tiene hoy la política local, ¿no? Frente a la política nacional, etcétera, aunque tienen contacto porque son vasos comunicantes, como todos sabemos, es que a día de hoy en las elecciones municipales no se habla de proyecto de ciudad como se hizo en el siglo pasado. Es decir, yo no sé qué proyecto de ciudad tiene el Partido Popular, por ejemplo, para Alicante, lo desconozco. Y soy una persona que por diversas circunstancias, no me viene al caso, pues estoy motivado para analizar cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, el problema es un problema de definición del proyecto político, de tal manera que hoy la actividad política se circunscribe solamente al ámbito del cacareo, ¿no? Permanente, lo que representa un dolor de cabeza para el ciudadano medianamente honesto, ¿no? Y sobre todo esa desafección a la que tú apuntabas. En ese sentido, me vas a permitir que me ha gustado mucho tu intervención, aunque discrepo en algunas cuestiones por lo siguiente. Ojalá el trasfondo de la UE fuera nuestra adaptación o el crecimiento o el desarrollo de nuestra resiliencia frente al cambio climático. Es decir, hoy la Unión Europea está, hoy se publican parte de las conclusiones del informe de Enrico Letta, ¿no? Entonces, hoy estamos pensando en que tenemos una guerra a las puertas, que tenemos una competición con Estados Unidos del que ya no nos fiamos, y por eso estamos hablando ahora de autonomía estratégica, ¿no? Mientras que hemos estado bajo el paraguas de la OTAN y los señores del otro lado del Atlántico eran medianamente fiables, todo ha ido funcionando hasta el día de hoy, donde ya prevemos, e incluso ya hay think tanks europeos, ¿no? Que están valorando el impacto que supondría para la defensa y para la economía europea de una reelección del señor Trump, ¿no? O sea, ya hay institutos europeos que están haciendo ese análisis. Por tanto, tu declaración es eso, una declaración de voluntad y de buena perspectiva, ¿no? Y por último, yo también pertenezco a la Asociación de Federalistas Europeos de la Comunidad Valenciana, porque por mi acento describiré o supondréis que no soy de esta comunidad, pero vivo aquí y por eso quería comentaros que antes de ayer el presidente de
de la asociación me informó de que habían pedido una charla, ¿no?, pues sobre Europa, como estamos teniendo hoy. Hoy estamos en un sector muy claro, que es el cambio climático y los aspectos climáticos, pero en ese sentido quizá un poco más amplia, quizá con un rango más político, ¿no? Y el decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Valencia dijo que él no quería lío, ¿no? Y por tanto, esto de hablar de Europa y de hablar de contrastar opiniones, como que le parecía que excedía un poco los límites de la funcionalidad de la facultad. Entonces, le dije al presidente de la asociación nuestra que sería oportuno no solamente escribirle una carta a ese decano, sino también al rector y decirle que la universidad se debe dedicar fundamentalmente a fomentar el pensamiento crítico, no a decir yo me pongo de perfil. Cuestión que ha pasado con el tema europeo también en la Universidad de Alicante. No quiero dar nombres por aquello de que estoy en la casa de la Universidad de Alicante y no sería correcto, ¿no? Y por tanto es mejor dejar pasar. Pero en ese sentido sí creo que Europa debe de apuntar a una de las propuestas que tú has hecho. Es decir, yo creo que Europa debe de crear una asignatura transversal que implique a todos los Estados miembros, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos tener una conciencia europea como bloque, ¿no?, frente a un mundo que es verdad que de la globalización y de la multilateralidad estamos pasando a un sistema de plurilateralidad, ¿no?, como decía hace poco un viejo amigo en un artículo de prensa, ¿no? Entonces, es obvio que hay que hacer, que hay que formar a los jóvenes europeos. Y no solamente el Erasmus forma, no solamente el Erasmus forma. El Erasmus está bien para ver cómo vivimos otros europeos que no son los nacionales, ¿no? Pero sí hay que crear una conciencia europea, y esa conciencia europea pasa, sin duda alguna, por la formación y pasa por... y había otra cuestión que quería preguntar. Bueno, lo dejamos aquí porque también se nos está prolongando un poco la mañana. Sí, y de hecho... Si queréis... sí. Y ahora al final ahora comentamos. vamos. Sí, bueno, gracias por la aportación. Yo creo que esto es muy necesario que vayamos conociendo y que vayamos defendiendo. Me apena que la sala no esté a rebosar, porque creo que es necesario precisamente ver el efecto y el impacto que tiene a nivel regional y local toda esta estrategia europea. Sí, con permiso de la parlamentaria, corregirle una cuestión. La corporación municipal no ha apoyado todas esas medidas, porque yo formo parte de la corporación municipal y le aseguro que no formo parte de ese retraso que están haciendo en la zona de bajas emisiones. A mí no me preocupa Vox, sinceramente, me preocupa el Partido Popular, me preocupa que esté haciendo guiños precisamente a una estrategia que yo creo que que está por encima de la ideología. Ya en las intervenciones se ha dejado caer, ¿no?, que estas estrategias europeas y la afectación que tiene el cambio climático, yo creo que son una clave importante. Igual que en su momento fue el conflicto entre el capital y el trabajo, ahora mismo yo creo que existe un conflicto que es el vector del conflicto que existe entre el capital y la naturaleza o el clima. Por eso yo creo que ese es de alguna manera creo el trasfondo político sobre el que incidir también a nivel tanto regional como a nivel local y por supuesto que a nivel europeo, ¿no? Yo creo que esas estrategias europeas nos están ayudando a focalizar el tema y que más allá de esos cacareos a los que hacía referencia el señor que acaba de concederme la palabra en el uso, pues creo que es necesario que se vea lo necesario que es. El tema de la gestión de la limpieza de nuestra ciudad, el tema de la gestión de los residuos, el tema de la depuración del agua, que tenemos una costa contaminada, por mucho que pretendan esconderlo. Es decir, hay elementos en esta ciudad que son muy preocupantes respecto a todo el tema del cambio climático, aparte de la no ejecución de la zona de bajas emisiones, la procrastinación en
quería plantear dos cuestiones, porque me parece que en esto está la clave también de que a nivel popular, o sea, que la gente, que Juan Pueblo, para entendernos, pueda entender lo beneficioso que puede ser esto, ¿no? Porque ya digo que al final, si hay una zona de bajas emisiones en nuestra ciudad, se está vendiendo como que le vamos a quitar libertad a la gente pues, de clase baja o de clase media, ¿no? Que no tiene un coche adaptado. Eso es lo que están vendiendo y eso se lo está comprando la gente. Incluso se lo está comprando la gente sencilla, gente que supuestamente ideológicamente debería de votar a otras propuestas, votar en otras opciones, pero que compra esos discursos porque es verdad, me están quitando la libertad de que yo con mi cochecico del año 90 pues pueda seguir entrando al centro de felicidad. Entonces, yo creo que es muy importante incidir en el tema de ayudas complementarias para que se entienda que esto es una apuesta que tiene que ser estratégica, igual que un pacto, tendría que haber un pacto sobre la educación y tendría que haber un gran pacto sobre las pensiones, pues tendríamos que tener un gran pacto sobre el cambio climático, independientemente de las ideologías, porque yo creo que nos va la vida en ello, está en juego el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y el presente que tenemos ya por todo lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir trabajando incluso a nivel local? Yo hablo a nivel local porque soy concejal de este ayuntamiento y para que pueda haber partidas presupuestarias significativas que pongan en valor todo esto, ¿no? Es decir, qué resortes, qué mecanismos, y ahí la universidad yo creo que también tiene un papel muy importante. Es decir, creo que el tema de la concienciación y con temáticas muy concretas, como la que acaba de abrir Ernest, el tema de los círculos de Benalúa, que es surrealista, o sea, que estén quitando para poner un cubo, en fin, no quiero alargarme mucho más, ¿no? Pero el papel de la universidad yo creo que lo lanzo también un poco, porque me parece que es clave que la universidad aterrice a nivel local, y sobre todo también en esta ciudad, los grandes conflictos que hay a nivel medioambiental y que se están generando, y que la gente, si no hay datos, si no hay información, pues la gente lo suele dar casi todo por bueno, ¿no? Pues tenemos las obreras, tenemos fiestas, tenemos ciertas cosas que de alguna manera nos adormecen, que el Hércules acaba de subir a primera vez, entonces... Ya está, ya no hay problemas en Alicante. Claro, Pan y circo, la vieja fórmula. exactamente, Tal cual. exactamente, totalmente de acuerdo. ¿Cómo revertir eso? Desde la propia universidad por un lado y luego cómo incidir en que haya partidas presupuestarias, porque tenemos más de 300 millones de presupuesto en este ayuntamiento, quiero decir, es que no es un moco de pavo, ¿no? Entonces, bueno, no me ha dado más, pero es algo... Sí, pero al final, concejal, convendrás conmigo que el problema no es ni tan siquiera de partidas presupuestarias ni de, ni de ejecución de presupuesto ni nada por el estilo. El problema es una visión política de la modelo, sociedad. efectivamente. Es un modelo. Es decir, el señor que no está comprometido con el medio ambiente, obviamente no va a destinarle recursos al medio ambiente. Claro, pero es que tendríamos que ser capaces de darle la... Y luego la universidad, desde el punto de vista que tú apuntabas, y perdóname que te lo diga, es decir, la universidad demasiado tiene, ¿no? Con intentar constituir un ethos para cada uno de los estudiantes, es decir, en el sentido de hacer gente crítica y gente universal de cabeza. Sí, pero la línea que usted decía de que... pero la línea que usted decía, por ejemplo, de que había ciertas dificultades para hacer el acto... Por ahí voy, ¿eh? O sea, que yo creo que... Sí, pero eso es un problema político. Claro, no, bien, pero me refiero que a nivel institucional, la universidad en ese sentido, yo creo que tiene que ser la casa de todos y todas, y en ese sentido, no que se pongan ciertas cortapisas a que estas cosas se puedan realizar, para mí es un contrasentido. Pero bueno, donde voy ya digo que es un poco al tema concreto de papel que puede tener, y ya digo, en esta ciudad en concreto tenemos 5 o 6 elementos que son relativos a todo el tema del cambio climático, que están así pues en unas situaciones que son, yo creo, demenciales directamente, ¿no? Nada, Muy bien. Bueno, Si puedo lanzar una última también. Sí, ya lo sí. vamos Yo todos. aquí tengo la batería de respuestas preparada. Respecto, ya que estamos hablando de Europa y el 9 de junio son las elecciones al Parlamento Europeo, ¿qué futuro veis vosotros más o menos en relación a las políticas? Mañana es el Día de Europa. Y Sí. Mañana es el Día de Europa, exactamente. ¿Cómo lo hacemos, Alberto? ¿Le contestamos a ellos o vamos a...? Hacemos, si queréis hacer una global. Todo un revolución. Sí. Vale. Bueno,
A ver, lo de Benalúa no tiene nombre que no se haga nada, ¿no? Y es verdad que el espacio del asilo sería un espacio especialmente idóneo. Yo he seguido también el debate al concejal en este tema, también decirle, aquí la sede tenemos un aula de la ciudad y vamos haciendo debates sobre temas ciudadanos que se nos van planteando por asociaciones de vecinos, que tenéis una tarea muy importante en este contexto. Es verdad que a donde no llega la acción política tiene que estar la acción social, ¿no? También de concienciación y de acción. Y por lo que a mí respecta a la universidad, en este caso de Alicante, no conozco el caso que me comentas, pero aquí siempre hemos estado por el debate, la opinión libre, en fin, respetar todas las ideologías, siempre que estén dentro del marco constitucional, ¿no? Y eso por supuesto. Comparto que esto es una apuesta estratégica y que, bueno, el problema es cuando no hay unas líneas claras de actuación política en esta materia, pues vamos a trompicones, ¿no? Y que entra un partido de otra ideología que ha ganado las elecciones tal y quita toda la acción que se estaba haciendo, pues no tiene mucha lógica hoy en día, ¿no? Podremos estar a lo mejor de acuerdo con que puede haber matices para aplicar algunas políticas, pero la política tiene que estar ahí. Y bueno, pues futuro de Europa que comentaba Alberto, bueno, yo creo que desde España miramos a Europa en esos temas con esperanza, ¿no? Y tiene que seguir esa línea, ¿no? Y España, pues, adaptar sus políticas, sus acciones a lo que nos vayan diciendo, no como obligación, es verdad, tenía razón Charo, no bien impuesto desde Europa, es que es un poco la política sensata, racional que hay que llevar, Ya digo, siempre podemos estar de acuerdo o no, hay matices en plazos y tal, pero lo que es la alineación estratégica ahí tiene que estar, ¿no? Y es verdad que Europa, claro, ahora estamos con el tema de la guerra, que nadie pensábamos que podíamos volver a tener una guerra, no te preocupes, una guerra aquí en las puertas de Europa, ¿no? Y con un con un país que ha pedido la adscripción a la Unión Europea y genera pues ese conflicto, ¿no? A ver qué va a pasar en los próximos años. Pero al margen de eso, que va a destinar mucho esfuerzo y mucho dinero, es verdad, yo creo que la acción de la política climática va a estar ahí, es decir, eso va a estar ahí. Y cada vez, claro, el resto de políticas sectoriales van a tener que ir acoplándose a esto. ¿Qué es lo que nos ha faltado, por ejemplo, en España, ¿no? Ahora tenemos un Ministerio de Medio Ambiente y tal. Yo siempre he dicho que la presidencia del Gobierno tendría que ser el ministro de Medio Ambiente, ¿no? Porque la gran política que estamos viviendo depende de la idea que se tenga desde presidencia de Gobierno para articular el resto de ministerios, de sectores, ¿no? Esto nos ha fallado aquí en España durante años, por eso ahora vamos un poco a la carrera, porque venimos de décadas en lo que todo esto pues ha preocupado poco, era una cosa estética, como lo de los árboles, pero realmente ahora sí que necesitamos una acción. Perder esta década de los años 20 va a traer muchas consecuencias. Si no empezamos a aplicar políticas como las que están haciendo de cambio de modelo energético y ahora de adaptación, que es necesario, perdemos un tiempo fantástico y tenemos fondos de Europa para poder hacerlo. Pues muchas gracias por las intervenciones y por la pregunta. Voy por partes, como ya que el destripador. Efectivamente, las políticas son eficaces cuando van colgando de un proyecto transversal, de una idea que ha tenido en cuenta los diferentes factores que llevan a una situación. Por tanto, para aplicar de la mejor manera las políticas que vengan de la comunidad, de la región, del país o de Europa, debería haber un modelo de ciudad. Voy por ahí. Lo que no tiene mucho sentido es que se nos plantee un modelo de ciudad que presenta el señor alcalde hace apenas una semana y en el que me consta no ha habido participación alguna por parte de las personas que forman parte
del equipo, o sea, de la corporación municipal y que no están en el gobierno. Discúlpame, efectivamente, que tenía que haber dicho los que gobiernan y no los que estáis en la oposición, que te he identificado desde el principio, así que mis disculpas. Pero efectivamente tiene que haber un modelo de ciudad, un modelo de territorio en el que tengamos claras cuáles son las prioridades. Y a partir de ahí tendríamos una hoja de ruta para empezar a ir enganchando, enlazando cada una de las acciones que se nos plantean desde el punto de vista climático, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la industria, de la agricultura, del turismo, etcétera, etcétera. Por tanto, el modelo es fundamental. La planificación, los dos somos geógrafos, ¿qué te vamos a decir? Pues que la planificación está en la base y es penoso que en la ciudad de Alicante, igual que en otros lugares, pero estamos en Alicante, se haya planteado hace apenas una semana en el MedCity un modelo, el modelo del señor alcalde, que le ha quedado muy bonito, pero que se inventa cosas y que nadie sabe las partidas presupuestarias de dónde saldrán y por qué algunas de las decisiones que se plantean ahí. Además, con bastantes incongruencias, pero eso podría dar para otra charla. Tienes toda la razón en la cuestión de reivindicar que la universidad ha de ser la sede del pensamiento crítico. Precisamente ayer mismo escuchaba a una chica que estaba en la acampada de la Universidad de Valencia, a la que le decía a la universidad que no tenía derecho a estar allí porque era la universidad y en la universidad no se hacía eso, de manifestar su opinión. Ayer lo escuchaba y la chica, con muy buen criterio, creo que incluso tomaron un corte en el intermedio, decía, sí, la universidad es la casa del pensamiento. O sea, no puedes decirme que no puedo manifestar mi pensamiento crítico en la universidad. Por tanto, totalmente de acuerdo en la cuestión de que la universidad tiene que permitir el pensamiento crítico y he de romper una lanza en favor de la sede universitaria de la Universidad de Alacant, no porque sea Jorge mi compañero, sino porque es que la sede de la Universidad de Alicante, en la ciudad de Alicante, creo que se ha convertido en un foro ciudadano abierto y me consta que hacen actividades muy frecuentes, pues eso, acogiendo las iniciativas que parten de la ciudadanía siempre y cuando estén dentro del marco constitucional, lo cual me parece que es la base, ¿no? Pero precisamente estamos en uno de los sitios en los que se fomenta de manera expresa y durante toda la programación a lo largo del año acciones con la ciudad, compartiendo iniciativas, apoyándolas en la medida de lo posible. Por tanto, tenemos la suerte de que la Universidad de Alicante está en esa línea. Y la estructura de sedes universitarias que tiene en todo el territorio de la provincia, también. Yo era directora de la sede universitaria del DA hasta hace muy poco tiempo, toda la estructura de sedes universitarias funciona de la misma manera, abriendo la universidad a la opinión y a las iniciativas ciudadanas. Por tanto, totalmente de acuerdo con que la universidad tiene que abrirse a la ciudad y, en la medida de lo posible, ser soporte de las iniciativas que partan de la ciudad. No siempre es fácil en el entorno del campus, porque los horarios son los que son, el espacio, el horario lectivo, los alumnos, y ahora volvemos a enganchar con la educación, parece que su prioridad no está en cultivarse como personas, en madurar y en disfrutar de la etapa universitaria, que es lo mejor del mundo, creo yo, sino que están a asistir a clase cuando asisten, a aprobar los exámenes y poco más. Y es una lástima. Ahí deberíamos también plantear un cambio de chip, los docentes, incluso las universidades, en fomentar acciones de reflexión, de convulsión y de enfrentarnos a problemas, la guerra de Gaza. ¿Cuál es tu opinión en torno a la cuestión? No decir no opines, ¿no? Al contrario. Una y otra vez estamos volviendo a la cuestión de la educación, de la divulgación y sensibilización. Yo creo que tiene que ser uno de los ejes clave tiene que ser en la política, la educación y la comunicación de lo que se piensa hacer. Debería estar en la base y deberían existir los canales, los cauces para que fuera posible. Lamentablemente estamos en un contexto de pan y circo en el que el Hércules ha subido y ya no hay nada más. Y el presidente ayer entró en el Consejo con la camiseta del Hércules. Y no se habla de otra cosa, con lo que nos está cayendo encima, Dios mío de mi vida. Por tanto, tenemos que ser capaces de transmitir a la sociedad que estamos trabajando para ellos y, en la medida de lo posible, con ellos. Y yo ya me pongo a disposición de Ernest, que ya me sé tu nombre, para lo que se pueda hacer por parte de... Como yo soy diputada novata,
que me acabo de incorporar ahora a la vida política, pues voy con esa efervescencia del querer hacer cosas y bueno, ya habéis oído que estoy por la labor de que el medio ambiente y la conciencia de cambio climático está permeando en todo lo que se tiene que hacer en el Parlamento autonómico. Alicante tiene un montón de retos ambientales, climáticos, de planificación urbana. Bueno, podríamos decir que está hecho un erial, perdonadme, y que se está grabando, pero me da igual. Hay mucho por hacer y es cierto que la aritmética que hay ahora mismo en el ayuntamiento pues no permite que la oposición pueda cambiar algún sentido del voto cuando no está planteado. Es que eso de los bloques que yo estoy padeciendo, estoy sufriendo muchísimo, que a pesar de que estás haciendo propuestas absolutamente lógicas, blancas, que están casi, todo tiene ideología, pero que van por el bien de la ciudadanía, por la salud de las personas, tal, y las tumban simplemente porque vienen de las siglas políticas que tú representas. Eso es penoso, eso no es política, eso es frentismo, no sé cómo llamarlo, y estamos instalados ahora en eso tanto en los ayuntamientos como en Valencia, como en Madrid. Voy por último a la pregunta de Alberto. ¿Qué va a pasar en Europa? Nos encantaría tener una bola de cristal y decir, bueno, va a salir una mayoría progresista que se toma en serio todo lo que tiene que ver con el cambio climático y con las personas. A ver, todas las encuestas están anunciando una mayoría conservadora. Yo me pringo porque es Vox Populi, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es que la diversidad de opinión entre en el Parlamento y luego en el Consejo y que se traduzca en políticas en favor de la ciudadanía, de todos nosotros. Es cierto que España siempre ha sido un país bastante europeísta. De hecho, creo que es uno de los que tiene un índice de participación más alta en la Unión. Y a mi entender tiene que ver bastante con algo que ocurrió hace un montón de décadas, que fue que se dio a conocer las ayudas que venían de Europa por parte de Felipe González. Ahí es nada. Pero sí se hablaba en aquel momento muchísimo de las ayudas que venían de Europa, las ayudas de la PAC, las ayudas para la industrialización del país, para las infraestructuras. Y aunque fuera a base de subvenciones, sí que España generó esa base europeísta que creo que ahora estamos perdiendo. Porque no se habla de Europa, no se habla de Europa en ningún ámbito, o en muy pocos ámbitos, solo cuando se acercan las elecciones europeas. Y ahora que hemos estado durante 4 años sin hablar de Europa, ¿y tú qué opinas de Europa? Ah, pues no sé, hace 4 años que no iba a hablar de ello. Eso es lo que tenemos que romper, a través de la educación o a través de foros públicos fomentados por la administración local, autonómica o de la escala que toque, foros en los que se habla de Europa, de lo que ha hecho y lo que hace Europa por nosotros. La compra conjunta de vacunas. ¿Qué habría sido si hubiéramos ido a comprar vacunas por libre cada país? Es que si lo pensamos seriamente, habría sido tremendo. Quien más paga es el que tiene las vacunas. ¿No? Y supimos hacer un frente común, hemos intentado por lo menos hacer frente a la crisis energética después de la guerra de Ucrania. Se han planteado pautas. Es decir, son cosas que afectan a la ciudadanía directamente. No es que Europa esté ahí y que no me... No. Es que casi en las decisiones que tomamos en el día a día está Europa y la ciudadanía no lo sabe. Entonces yo creo que hay que intentar que la gente vote y que vote en conciencia, pero que sobre todo vote sabiendo que lo que se juega son cosas de comer. Es la energía, es la movilidad, son las infraestructuras, es el corredor mediterráneo, es la depuración de agua. Todo eso parte de premisas europeas que luego permean al Estado, a la región y que llegan al ciudadano. Y bueno, no sabemos lo que pasará después de las elecciones del 9 de junio, pero lo que sí es cierto es que tenemos que hacer frente común para que la gente sepa que Europa importa, que importa todos los días y en cada momento.
Así que se agradecen foros como este en los que se puede hablar de la cuestión. Pues muchas gracias. Escucha, estoy a tu disposición, si no tengo ningún problema. Hasta luego. Quería agradecer la participación y simplemente decir que por mi parte yo siempre que he querido contar con la sede universitaria, con Jorge, incluso también con el campus, no ha habido ningún problema. A lo mejor lo que hay que dar es con las personas indicadas que puedan a lo mejor abrir el espacio al debate y a las iniciativas. Muchas gracias y no quiero quitaros más tiempo. Gracias. Sigan animando